Clausura 2022 está llegando a sus últimas jornadas. Como cada temporada, el nivel mostrado en la Liga MX ha venido de menos a más, al menos en lo poco que se puede rescatar. Asimismo, tan solo hay un par de equipos que han asegurado un lugar en la liguilla, sin pasar por el repechaje, y del 16º lugar al quinto, todo se definirá hasta los últimos minutos de la jornada 17. En las últimas fechas, la tabla de posiciones se ha movido de forma muy interesante. Algunas escuadras que estaban eliminadas ahora están en zona de clasificación. Y lo anterior se debe a que la gente de pantalón largo ha tomado la decisión de cortar algunas cabezas. Misteriosamente, cuando se cesa un técnico a medio torneo, al menos en México, de un partido a otro, la realidad de los equipos que jugaban mal, que no encontraban los resultados, que no tenían llegada, que eran fácilmente vulnerados, que aburrían y desesperaban a su afición y que no se les veía por dónde meterles una mano para enderezar el camino, con un cambio de técnico, la forma de jugar y la situación mental, técnica y anímica se transforma. El hecho de que un equipo no carbure, no funcione y su desempeño en el campo dé a pensar que están jugando mal y perdiendo a propósito no es algo nuevo. Incluso es algo muy común, pues se refiere a una situación conocida como tenderle la camita al entrenador. Un término que tanto la prensa como la afición, los entrenadores y los futbolistas entienden y conocen a la perfección. En la última conferencia de prensa del ex entrenador de León, Ariel Holland, se puede corroborar que hubo una pregunta delicada que no le agradó y que tuvo que ver con el vestidor. La relación que existió entre los jugadores y el entrenador al final acabó por desgastar el semblante, la energía y el trabajo del director técnico argentino. Sin embargo, decir que un plantel le puso la camita a un entrenador es proponer una realidad muy superficial. El tema no está en que un grupo de jugadores se pongan de acuerdo para jugar mal y ya. Es evidente que un vestidor se confabula para tumbar a su director técnico porque existe un grupo de futbolistas que tomó el control del equipo, que pesan en la institución y que mientras el torneo está en marcha, los directivos y dueños de un club se ven atados de manos porque es más fácil cortarle el cuello al DT que hacer cambios estructurales en su plantilla. Pero la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué al final el futbolista termina siendo un personaje con poder y además indisciplinado? Prepárate, porque en esta ocasión se analizará a fondo qué significa en el fútbol tender la camita, cómo es que este tipo de acciones se dan en un vestidor y la forma que esta situación ha cambiado el rostro de un par de equipos en este Clausura 2022. Pero que nos servirá para entender que en los equipos mexicanos el desorden es parte de la realidad de la liga, además del capricho de los famosos jugadores intocables. Es por eso que hoy te presento Así tiende la camita el DT, la grotesca realidad que se esconde detrás de un vestidor de la Liga MX. Antes de seguir con el video, te invito a suscribirte al canal, activa la campana para que recibas todas las notificaciones de nuestro material y de las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. La expresión, el equipo le tendió la camita a su entrenador, es un concepto con arraigo en la jerga futbolística mundial. Situación que no es un hecho menor, porque en el momento que se realiza una investigación sobre los orígenes de esta frase, brincan ejemplos del fútbol argentino, español y obviamente en México. Si esta expresión tiene un significado global, tiene que ver con que es una acción que se ha empleado en distintas ligas a lo largo de la historia del fútbol para correr a un técnico de manera diplomática. Un dato interesante sobre esta expresión es que la variante semántica de su significado aparece en Wikipedia, pero no de forma directa, ya que aparece como un dato relacionado sobre el concepto de hacer la cama, expresión coloquial que es aplicada en todo el mundo para poner en orden el lugar donde dormimos. Una variante reconocida por este portal funciona para introducir este concepto ligado al fútbol, que es cuando alguien engaña a otra persona para obtener algún provecho. Lo anterior podría ser la esencia, la raíz y el origen de la búsqueda que explique este término, pero la definición vinculada al fútbol es la siguiente. Es cuando los jugadores de un equipo se ponen de acuerdo en secreto para jugar mal e intentar culpar al entrenador del mal rendimiento del equipo, hasta que es despedido. El medio argentino La Verdad hizo un trabajo editorial titulado Significado de hacer la cama en el fútbol. El texto tiene una introducción donde se habla del uso que se le da comúnmente a este significado, por
supone que su trasfondo es un asunto perverso y su propuesta para definir este término es el siguiente. La expresión se refiere a cuando un grupo de jugadores ya no quieren a su técnico y se unen para destituirlo o lograr que le saquen de su puesto. Algunos equipos incluso deciden hacer la cama a su técnico dentro del campo, es decir, que bajan su rendimiento y no consiguen buenos resultados para que el técnico lo echen más rápido del equipo. Lo más interesante de esta publicación es que toman el ejemplo de Ricardo Lavolpe en Boca. Plantean cómo los Xeneises necesitaban 2 puntos de los 8 posibles para quedar en el primer lugar y obtener el tricampeonato en su mandato. Pero que el bigotón no cayó con buenos ojos, el equipo dejó de funcionar y al final tuvieron que definir el campeonato en un partido final contra Talleres, partido disputado en diciembre del 2006. Boca tenía amarrado el campeonato, pero se le fue de forma lamentable e irrisoria. Sin embargo, no fue que Lavolpe llegara con una propuesta incompetente, no es que hubiera descompuesto la forma de jugar de su plantilla. La realidad es que su personalidad, su carácter y su método de trabajo rompió el vestidor. Se ganó el repudio de todos, dejando ir el título y después fue cesado. En abril del 2018, El Economista sacó un artículo titulado "Cuando los jugadores operan contra los técnicos". Su planteamiento dice lo siguiente: en el fútbol se maneja el término tender la cama, una especie de conspiración para provocar la salida de un entrenador. A pesar de que, en muchas ocasiones, distintos protagonistas de este deporte han dicho de manera pública que nunca han visto a nadie que se ponga de acuerdo para echar a un estratega. La realidad es que sí existen casos en los que un vestidor ha provocado la salida del director técnico. Su texto va acompañado de unas declaraciones de Manuel Lebrija para evitar que estas cosas sucedan en el interior de un club. Después de revisar los significados y de teorizar sobre el tema, hay una situación que resalta y en la que se pone al entrenador como una víctima de un vestidor, lo cual, lejos de ser una situación que aclara un panorama, deja ver un problema mayor, porque se reconoce que el equipo no necesitaba un cambio de entrenador, sino que los jugadores cumplieran con su trabajo de forma cabal. El problema está en por qué pasa esto, pero la respuesta a una pregunta tan compleja se debe de desmenuzar poco a poco, y el truco yace en analizar el papel del vestidor. Los aficionados al fútbol, ya sea los que suelen estar presentes cada 15 días en el estadio o quienes no pierden ningún partido, siguen la liga desde la comodidad de su casa y se quedan únicamente con lo que se percibe a través de la pantalla. El partido es el final de un ciclo dentro de una planeación. El juego es el objetivo semanal. Pero antes de que los jugadores brinquen a la cancha, hay todo un proceso en el vestidor, en los campos de entrenamiento y en la sala de video. Un equipo de fútbol convive por muchas horas. Evidentemente, entre la plantilla y el cuerpo técnico existe una convivencia fuerte, profunda y desgraciadamente para ellos es algo necesario y tienen que aprender a vivir, a sobrellevarse y a sacar la chamba. El interior de un equipo de fútbol es un hervidero de pasiones y egos. Los jugadores de fútbol son atletas de alto rendimiento y si el ser humano ya de por sí es una especie vanidosa por simple naturaleza, pues un jugador de fútbol que gana muchísimo dinero, que está dotado de cuerpos atléticos, que tiene coches, casas, ropa y una vida de lujo, resulta ser un individuo con el ego por encima del hombre común. Pero esto no solo pasa en el profesionalismo, es algo que suele darse en el fútbol amateur y sobre todo en las ligas del fútbol llanero. Este tipo de equipos suele tener un entrenador que se limita a poner el cuadro y a dar instrucciones desde la banca. Porque en estas ligas no hay tiempo, espacio ni recursos para que los equipos puedan entrenar. En el llanero, los equipos tienen 2 o 3 personas que gritan en la cancha, que opinan sobre el 11 titular. Los cambios son los que pueden invitar a otros jugadores a unirse al equipo o a los que dan el visto bueno cuando alguien llega a probarse. Lo que sucede en el amateur también pasa en el profesionalismo. Algunos equipos son controlados por 2 o 3 jugadores, que deciden si se le da la oportunidad a un entrenador o no, o si se recibe a un refuerzo con los brazos abiertos o se le rechaza para que no funcione y lo corran. Lo anterior se puede ejemplificar con 2 casos muy claros y contundentes. La forma en la que J.J. Haaland Macías retrata cómo fue tratado en el vestidor de Chivas. El caso que atraviesa actualmente la selección de México, donde es bien sabido que algunos jugadores veteranos con presencia en el fútbol europeo solo aportan problemas al interior del tri. La
La historia de JJ Macías con el vestidor del rebaño es una de muchas donde un tipo se sentía muy agrandado por venir de una familia adinerada, por presumir el tomar cursos, tener nutriólogo personal, además de que regañaba a los compañeros que agarraban la fiesta o de que presumía que su llegada a Chivas no había costado. Con eso le bastó para ganarse el repudio de sus compañeros. Su carácter pretencioso, presumido, tuvo impacto negativo en una plantilla donde algunos de sus jugadores provenían del barrio, de hogares más humildes, con formación mucho más popular y donde su capitán, Carlos Salcido, vivió una situación económica difícil y precaria, por la que tuvo que trabajar lavando autos a temprana edad. Los medios filtraron que JJ Macías tuvo problemas con Michael Pérez, con Achofis López, Aris Hernández y con Carlos Salcido. En su momento se dio a conocer que el mismo capitán pidió a su cuerpo técnico que no le contemplaran, que por su carácter hablador y fanfarrón era difícil convivir con él. Por las declaraciones de José Juan, el director deportivo de Chivas, Mariano Varela, habló con el jugador y le llamó la atención por ventilar lo que pasó en el interior del rebaño. Tiempo después, Macías fue traspasado a León. Otro ejemplo de cómo funciona un vestidor se da en el interior de la selección mexicana. En este canal se han publicado algunos videos sobre cómo el combinado tricolor está secuestrado por un grupúsculo de veteranos que influye sobre el Tata Martino, además de los patrocinadores. Es bien sabido que algunos veteranos que están de regreso en la Liga MX o que están por emigrar a la MLS ya no tienen nada que hacer en la titularidad de la selección, pero su influencia, su jerarquía y su peso en el vestidor los mantiene a flote. Estos jugadores son los que se han encargado de que Javier Hernández, por ejemplo, no haya regresado a la selección. Son personajes maquiavélicos que al asesorar y respaldar al técnico, primero satisfacen sus propios intereses. Otro ejemplo claro de este tema es el de Bruno Marioni cuando dirigía a Pumas. En 2019 dijo que él no sabía tender la cama. Muy confiado y todo, se le olvidó que tal vez no tenía razón, pues en el único torneo que dirigió a Pumas, las cosas no fueron tan bien, ya que en Liga tuvo números muy paupérrimos. De 13 juegos, solo ganó 4, empató 3 y perdió 6. Aunque en Copa MX no le fue nada mal, pero aún así, con eso, bastó para no regresar a esa institución por ciertos problemas de vestidor. Existen situaciones que no se pueden explicar con una simple definición. Sería trivial argumentar que un grupo mandó a volar a un entrenador por un simple y sencillo motivo. Y por lo tanto, antes de responder por qué un grupo hace todo lo posible para que le corten la cabeza a su técnico, es mejor poner ejemplos para entender este proceso. Un ejemplo contundente que describe la forma en la que un grupo de jugadores influyó en el desempeño de un equipo, en el trabajo de un cuerpo técnico y en la permanencia o en el despido de un entrenador se dio en el caso de Ariel Holland. En las últimas 2 jornadas disputadas por la Fiera no fue convocado Luis Montes, a pesar de que este estaba al 100, que no hubo alguna lesión o que atravesara por una situación personal complicada, por lo que se concluye que fue un tema de vestidor. Caso que el mismo Ariel Holland, luego de perder contra el América en la conferencia de prensa, daría a entender. Ariel llegó a apagar el fuego que dejó la falta de comunicación entre la directiva y Ambriz, quienes no encontraron puntos en común para la extensión del contrato. Se debe recordar que cuando Nacho dejó las riendas de la Fiera, el equipo tenía otra energía y se trabajaba de forma muy distinta. De hecho, cuando Nacho Ambriz llegó a León, lo primero que hizo fue hablar con el Chapo Montes. Le respetó su jerarquía y trayectoria, pero también incluyó a Nacho González, quien se fue por la puerta de enfrente. Y a partir de ahí fue sembrando una buena comunicación con el equipo, pero tomando en cuenta a sus figuras clave. Holland llegó a imponer su estilo, cambió los lineamientos y subió las exigencias. Es un tipo que le gusta el estudio de sus rivales, que se apasiona con el trabajo táctico, que sabe mucho de estrategias, pero el manejo del recurso humano no es lo suyo. Este llegó a imponer su filosofía sin darle reconocimiento a los jugadores importantes del club y sin pretenderlo formó una división. La Fiera inició bien con el sudamericano, pero poco a poco dejó de rugir. Su ataque se fue mermando. Su sistema de juego empeoraba con el paso de las jornadas y al final el entrenador argentino optó por no llevar a sus jugadores importantes ni a la banca. El equipo no lo respaldó, no mejoró y empezaron a cometer errores infantiles. Fallaron goles, aflojaron la marca y el secreto a voces que rápido se propagó fue que a Holland le estaban tendiendo la cama.
Hace apenas algunas semanas, justo cuando perdió la Fiera con el Seattle Sounders en Conca Champions y luego de perder por el mismo marcador en Liga ante Tigres por 3-0 y ante la presión de la afición, Ariel Holland presentó su renuncia, pero la directiva esmeralda no la aceptó. El técnico se tuvo que aguantar las ganas de tomar la salida fácil, porque ojo, el técnico ya se le veían pocas ganas de ir a entrenar, ya ni siquiera tenía las ganas de hacer algo y mejor decidió ir a la deriva y hacer como que trabajaba, pues ya no se sentía a gusto y prefirió llevarse su dignidad. En la última conferencia de prensa le preguntaron que si se sentía respaldado por sus futbolistas y declaró textualmente lo siguiente: esa pregunta, mira, no es el momento para responder si hay o no respaldo. La sensación es que cuando fuimos 11 contra 11 fuimos mejores. Y más adelante le cuestionaron sobre el tema de Luis Montes, si había alguna fricción o si había algo que sucediera dentro del vestidor. El argentino contestó firme y contundente que las cosas que puedan suceder en el ámbito del vestidor quedan en el vestidor y es un ámbito interno del club. Para rematar, le preguntaron si ya estaba pensando en los siguientes rivales y contestó que todavía no piensa en ellos ni lo hará. En lo que piensa es cómo se llegó a tal indisciplina dentro del campo, dando a entender que las horas estaban contadas. Justo al otro día se supo que ahora sí le habían aceptado la renuncia. Cruz Azul, en su momento, fue un equipo que se fue llenando de jugadores conflictivos y que se encargó de correr a varios técnicos. Al grado que Billy Álvarez tuvo que hacer una limpia por allá del 2003, luego de que esos entonces la situación de Mario Carrillo era totalmente insostenible. Los jugadores no lo querían y ya de plano hasta ni movían un dedo para jugar. Como este tema tiene una historia importante, la dejaremos para una continuación de este video muy pronto. De hecho, este caso del Cruz Azul de ese año es uno de los más inéditos y atípicos, donde todo el equipo estaba viciado y el viejito matraquero decidió reiniciar. No hay que olvidar que durante muchos años el principal objetivo de Cruz Azul estuvo lejos de la obtención de los campeonatos y de tener un proyecto serio. Por lo tanto, los jugadores consentidos de Billy Álvarez al paso de los años podían hacer y deshacer en el vestidor. Podían bajar la intensidad de su trabajo, tener actitudes displicentes, mostrar desinterés por su labor en la cancha y todo al amparo del viejito matraquero. Es muy bien sabido que el vestidor de Cruz Azul ha estado controlado por Jesús Corona, por el Cata Domínguez, Aldrete y en su momento por el Chaco Jiménez. De hecho, en 2015, en una conferencia de prensa le cuestionaron si le estaban tendiendo la cama a Sergio Bueno. Obviamente, el México argentino lo negó. Dijo que sería una tontería, una babosada, pero con una palabra más fuerte. Hacerle algo así al técnico, que en sus 17 años de carrera en ese momento era algo que nunca había visto y que en caso de que se hubiera dado, no lo hubiera permitido. Es probable que en la máquina se hubiera dado otra situación más truculenta. Que la orden de tenderle la camita al profe en turno viniera desde arriba, porque fueron varias cabezas las que rodaron por esta situación. Y que el objetivo principal fuera darle movimiento a las arcas celestes, que a través del pago de las cláusulas de rescisión correspondientes, Billy y su séquito de vividores pudieran sacar dinero extra de la cooperativa. Lo de Sergio Bueno con la máquina no fue el único de sus fracasos donde sus jugadores confabularon para correrlo. También le fue mal con el Santos Laguna, donde estuvo de febrero del 2009 a diciembre del mismo año. A le tocó una camada lagunera con dificultades tanto en su economía como en su nivel futbolístico. Sergio Bueno contó con jugadores talentosos y de experiencia como el Achita Ludueña, el Chucho Benítez, Fernando Arce y Juan Pablo Rodríguez. Este vestidor no solamente tenía algunos jugadores veteranos y habilidosos, también eran viejos lobos de mar que sabían cómo controlar un vestidor. En el último tercio de abril, distintos medios retomaron una entrevista que le hicieron al Chato Rodríguez para el programa Fútbol al Día, donde respondió a la pregunta sobre qué era una tendida de cama, a lo que contestó: simplemente el dejar de competir en el campo o equivocarse a propósito en la cancha, para que como consecuencia el director técnico en turno se vaya. Rodríguez no solo sabía cómo controlar la media cancha, cómo darle el timing al ataque de un equipo. También supo cómo deshacerse de un entrenador, porque cuando las cosas se pusieron ríspidas con Bueno, supo qué hacer y cómo hacerlo sin salir perjudicado, ya que en esa misma entrevista añadió: nunca dejé de correr, nunca hice algo intencional en la cancha para que un técnico se fuera. Dijo que su forma de tender la cama fue cuando en la directiva le preguntaron si el entrenador al mando debía de continuar. Cuando el panel preguntó por el nombre del entrenador, el Chato Rodríguez solo sonrió y siguió con su relato.
Solo le dije a la directiva que tenían que tomar una decisión. Era si el técnico se quedaba, yo me iba. Y me quedé. Ese equipo lagunero era un desastre. Era el 2009, nos pusieron a todos transferibles. Lo más terrible es que el propio Juan Pablo Rodríguez aceptó que las tendidas de cama existen y que él había participado al menos en una. Otro caso que no fue tan sonado, pero con el que nos topamos en nuestra investigación, es el que sufrió Bora Milutinovic con el representativo nacional en 1997 con miras al Mundial de Francia 98. Existe una entrevista muy pequeña que Fernando Quirarte dio para Fox, en la que establece que a pesar de que México ya estaba clasificado al Mundial, que la selección mexicana fue la que recibió menos goles y que faltando 2 meses para terminar la eliminatoria, el equipo tenía buenas estadísticas, pero los jugadores del Tri bajaron su nivel. El 11 titular se relajó, el nivel del equipo decayó y en la cancha del Azteca se comenzó a escuchar el famosísimo "fuera Bora, fuera Bora". Tras algunas malas actuaciones, la federación se reunió con los jugadores a los que les consultaron sobre la continuidad del técnico extranjero y los seleccionados pidieron el cambio de timonel. El reportero de Fox le preguntó a Quirarte si Luis García y Joaquín del Olmo le tendieron la camita al entonces técnico de la selección. Pero el sheriff se limitó a contestar que no supo quiénes fueron los futbolistas que influyeron en el despido de Milutinovic, Quirarte y Carlos de los Cobos. El pelado Díaz fue otra víctima del vestidor. Llegó en el 2008 al nido con bombo y platillo y fuertes expectativas. El AME que tuvo bajo su mando estaba plagado de grandes futbolistas, entre los que destacaron Ochoa y Cabañas. Obviamente, los resultados no fueron los esperados y las Águilas del Pelado llegaron a tocar el fondo de la tabla, y su escuadra fue eliminada de Interliga por competir por un pase a la Libertadores. Tras 21 partidos al mando en Cuapa, donde solo sacó 6 triunfos, y de aceptar que su sistema no tuvo éxito en México, puso su renuncia. Sin embargo, el gringo Castro, en una entrevista para Televisa, aceptó que en ocasiones los vestidores planean deshacerse de un entrenador. Las palabras textuales del gringo fueron las siguientes: "Hay veces en que los jugadores queremos que los entrenadores se vayan. Yo debo reconocer que sí hubo un técnico que quería que se fuera, el Pelado. Es el peor técnico que tuve en mi carrera y el peor técnico que ha existido". Este conflicto entre un entrenador y su equipo es algo muy común. Seguramente hay muchos ejemplos que no fueron mencionados. Sin embargo, tampoco es correcto plantear que si un equipo juega mal es porque los jugadores no quieren. Los ejemplos planteados tienen fundamento y los mismos jugadores fueron los que se encargaron de reforzar este argumento. Una forma de aterrizar esta información es con el ejemplo de 2 entrenadores que han sido cesados en el Clausura 2022 porque sus equipos estaban en la calle de la amargura. Sus jugadores no tenían el desempeño normal o el mínimo que esperaría el club. Y a partir de los malos resultados y del espectáculo tan pobre, la prensa y la afición especularon que el vestidor le jugó chueco al entrenador del América, Santiago Solari, y del Monterrey, el vasco que da asco, Aguirre. Posteriormente, con un cambio en el timón, estos equipos han desarrollado un mejor nivel, han encontrado la armonía que su afición les exigía, han solucionado todos sus problemas en la cancha y se encuentran en la pelea por evitar la repesca y pasar directo a la liguilla. Una de las preguntas sin respuesta, o que al menos no fue posible encontrar, fue la razón por la que los socios, los dueños y los directivos de un equipo prefieren cortarle la cabeza a un entrenador antes que correr a los jugadores que controlan al grupo. La lógica dicta que es más sencillo cumplir la voluntad de una plantilla y darle carpetazo a una contratación desatinada, en lugar de buscar fichajes para suplir a los alborotadores del vestuario. La lógica dice que saldría más caro el caldo que las albóndigas en este caso. Otro motivo por el que los dueños del balón están amarrados ante un vestidor se da en el aspecto del funcionamiento del equipo en la cancha. Los capitanes no suelen ser los recién llegados, tampoco los que tienen poca participación. De hecho, son los que tienen mayor jerarquía en el equipo y que su peso en la cancha es fundamental. Solo en casos muy graves, cuando el equipo fue tomado por una serie de jugadores tóxicos, abusivos, poco profesionales y que se forma un grupo difícil de manejar, es cuando los planteles ponen a toda su plantilla como transferibles. A final de cuentas, es una realidad que en los momentos en los que un equipo entra en crisis, cuando un profe se muestra desesperado en las conferencias de prensa, cuando el semblante es de cansancio, de hartazgo, fastidio, lo mejor para todos es que el entrenador renuncie para que el club no tenga que pagar la cláusula de rescisión.
como en el caso de Holland, o que tenga que sacar la chequera y entregar una la nota al entrenador para que se vaya tranquilo sin meter pleito legal, como lo hizo el Monterrey con el Vasco Aguirre. Lamentablemente, este vicio del fútbol ha dado resultados a los clubes. Una muestra de esto ha sido que tras la salida de Santiago Solari del América, es otro, en la cancha como en la tabla, ya que el argentino dejó al Nido ubicado en el lugar 17 de la tabla general. Tras su salida, se dio a conocer que su relación no era tan cercana con los jugadores, que pedía que se le llamara Mister y que jamás mostró interés por convivir con su equipo. Una situación que se planteó en esta investigación y que se puede comprobar se dio en el encuentro contra Pachuca. Roger Martínez y Richard Sánchez no pelearon la pelota, ni siquiera intentaron hacer algo por ella y el delantero de los Tuzos quedó solo contra Ochoa. Hoy, en estos momentos, las Águilas están en una posición inmejorable, a tan solo pocos puntos de una liguilla directa. El segundo caso actual, en el que está prácticamente comprobado que los jugadores le tendieron la cama a su entrenador, se dio con el Vasco Aguirre. Cuando lo cesaron, dejó al equipo en el lugar 16 de la tabla general. Ganó un juego, empató 2 y solo obtuvo 5 puntos de 15 disputados. Tras la salida de Javier, el equipo mejoró, agarró ritmo y fue sumando. En la actualidad, se ha notado que Joe Campbell fue uno de los jugadores que le tendieron sabroso la cama al Vasco, pues su cambio de mentalidad, de actitud y de juego son abismales. Es importante resaltar que el anterior técnico de los Rayados sacó los trapitos del vestidor al sol. Reveló ante los medios una conversación que tuvo con Campbell y lo anterior no fue bien recibido por el equipo. Actualmente Monterrey está en la quinta posición con 23 unidades y con una serie de combinaciones en los resultados de las siguientes jornadas se podría colocar en tercer lugar general. Con los anteriores ejemplos se comprueba que a veces tender la camita es la solución mágica para acabar con la crisis de un equipo. Que este tipo de prácticas solo fomentan que los vicios en las instituciones deportivas crezcan en lugar de desaparecer. Lamentablemente, la gente de pantalón largo no suele estar conectada con sus jugadores y cuerpo técnico, y por lo anterior es sencillo sucumbir ante las exigencias de un vestuario. O también, algunas veces pudieran estar de acuerdo para así ahorrarse una buena lana con entrenadores que pueden, al final, decidir ya no seguir y poner su renuncia en la mesa gracias a la intriga y sobre todo a la indisciplina de los jugadores, los cuales tienen mucho poder en el vestidor. Pero dime, ¿crees que tenderle la cama a un técnico sea una buena solución para salir de una crisis? Y sobre todo, ¿quién es el verdadero responsable de que esto suceda en la Liga MX? Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos siempre los comentarios y no olvides de suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.